Toma una respiración suave y profunda. Cierra suavemente tus ojos y a medida que lo haces, cierra tu vista externa y permite que tu visión interna se abra, estableciendo una conexión consciente con el Reino Maestro ascendido. Sigue respirando rítmicamente y centra tu atención en la inmortal y victoriosa llama triple anclada en tu propio corazón físico, etérico, mental y emocional. Con cada respiración, ve cada vez más profundo en tu ser interno, hacia el lugar sagrado en tu centro corazón, y permite que tu santo ser crístico gobierne cada una de tus facultades creadoras. Ahora, visualiza a los ángeles del arcángel Miguel y de la amada Leto conducirte en conciencia proyectada hacia el esplendor del reino etérico sobre la isla de Cuba, en donde se encuentra edificado el templo de la purificación del fuego violeta, hogar del poderoso arcángel Zadkiel y la arcangelina Santa Amatista. Visualiza este antiguo templo en su forma circular, abarcando toda la periferia de la isla de Cuba, reflejando el albor de la arquitectura de la Atlántida, en cuyo centro se encuentra la nave central, en donde descansa de forma flameante la llama violeta real profundo de la purificación. Siente cómo eres conducido hasta el salón central, y en un instante se realiza una ceremonia en donde cada uno es invitado a pasar a través de la llama. A medida que te adentras en la llama, tus vestiduras son acondicionadas, elevadas y preparadas para el servicio que tomará lugar en la Catedral de Saint Germain. Siente cómo la llama violeta real profundo satura tus vestiduras con todos los aspectos del séptimo rayo. En esa conciencia, siente cómo tu ser resplandece en luz al mismo tiempo que se imprime en ti la actividad de purificación, transmutación y liberación. Respira profundamente y absorbe la radiación. Ahora, en comunión con el Dios de toda vida, siente cómo eres conducido por los ángeles violeta hacia el monte Ávila en Caracas, Venezuela, sobre el cual se encuentra edificado en los reinos etéricos un magnificente palacio, el Palacio del Propósito del Hombre, construido en lo que aparenta ser piedra blanca pura. Siente la presencia de ángeles ceremoniales invitándote a pasar a través del entresol, similar en su diseño a la capilla real del Palacio de Versalles, llegando a conocer tu propósito de ser en la verdad y unidad con tu prójimo. Contempla la majestuosidad del reino elemental en todas sus órdenes de grado, mientras estás consciente del complejo de templos que está a tu alrededor. Visualiza a la izquierda el templo de la unidad del amado ángel Mica, a la derecha el templo de la verdad de la amada Palas Atenea, y entre esos templos se erige de forma particular la gran catedral de Saint Germain, que junta en su diseño toda la belleza que hemos llegado a conocer en las catedrales de Chartres, Reims, Notre Dame, Westminster, Abbey, Salisbury, York, San Pedro y Canterbury, entre muchas otras, en donde los matices púrpura y violeta son predominantes, en forma de una gigantesca cruz, en cuyo centro está el altar sobre el cual arde el fuego sagrado de la liberación.
Las sinfonías angélicas nos invitan a pasar y nos dan la bienvenida a esta morada santa. Visualiza a un padrino maestro ascendido asignado para ti, quien te recibe y conduce hacia el lugar que te ha sido asignado para esta ceremonia. En un instante de gran quietud, se produce la entrada de nuestro humilde anfitrión, acompañado de la amada Porcia, del arcángel Zadkiel y la santa Amatista, quienes se ubican detrás del fuego sagrado de la liberación. También hacen su entrada el amado Elohim Hércules, espíritu envolvente del año, y los padrinos para este ciclo anual. En este instante, el amado Saint Germain eleva una petición hacia el gran sol central para el descenso del fuego sagrado desde el corazón de nuestros padres dioses. Visualiza cómo desde las presencias de Alfa y Omega se vierte una descarga de fuego sagrado en respuesta a la llamada, la cual es dirigida hacia el corazón de la llama violeta real, produciéndose una expansión de luz sin precedentes, en donde la llama aumenta su tamaño en proporciones cósmicas, adoptando la forma de una antorcha de fuego violeta, irradiando la gran luz cósmica de amor liberador desde el sol central. El amado Saint Germain, junto a los seres de luz reunidos, respiran en la llama, y nosotros también respiramos en ella. Bota todo el aire de tus pulmones. Yo soy, inspirando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, absorbiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, expandiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, proyectando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, inspirando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, absorbiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, expandiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, proyectando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, inspirando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, absorbiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, expandiendo, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Yo soy, proyectando, el amor y poder liberador del amado Saint Germain. Continúa respirando en la llama, y a medida que lo haces, absorbe su radiación y magnetiza en tu corazón una antorcha de fuego violeta irradiando la gran luz cósmica del amor liberador desde el sol central, para luego dirigir la acción concentrada de esta llama hacia Venezuela, hacia las Américas y el mundo. Visualiza cómo el fuego violeta recorre todas las latitudes del planeta en forma de una espiral, que genera una fuerza centrífuga y centrípeta capaz de purificar, transmutar y liberar todo lo que sea menor a la luz de Dios junto a sus colaboradores y actividades colaterales. Siente como el amado Saint Germain dirige, proyecta y descarga la más poderosa acción del fuego violeta de la misericordia, liberación y transmutación, purificando a cada país entero y a su gente, purificando al planeta Tierra y a toda la humanidad. Siente como a medida que respiras en la llama, es sostenida la proyección de una antorcha de fuego violeta
irradiando la gran luz cósmica del amor liberador desde el sol central en forma sostenida, amplificando su acción transmutadora rodeando a la Tierra. Visualiza cómo el fuego violeta de liberación eterna, con su poder transmutador, se ancla en los vehículos emocional y mental de toda la humanidad, en el reino elemental y angélico, transmutando toda la sustancia impura en la pureza y perfección de los maestros ascendidos, transmutando toda imperfección y reemplazándola por la luz de Dios que nunca falla para producir perfección, liberando al planeta Tierra y sus evoluciones. Visualiza cómo esta presión de luz penetra hasta el centro de la Tierra, en donde se ancla en el templo de Peler, y desde allí se expande a través del eje terrestre, amplificada por la luz de los amados Polaris y Magnus, y desde la luz de los planetas Venus, Urano, Marte y Saturno, formando una palanca cósmica por medio del cual el planeta pueda situarse en la órbita que verdaderamente le corresponde de acuerdo al edicto divino. Y la Tierra brilla como un sol de 1000 soles dentro de una antorcha de fuego violeta, irradiando la gran luz cósmica del amor liberador desde el sol central. Ahora, dirige tu atención una vez más hacia el centro de tu corazón. Haz conciencia de tu ubicación en la Catedral de Saint Germain, en el Palacio del Propósito del Hombre, y acompañado por los ángeles del ceremonial, regresa a la conciencia física bajo la guía y dirección de la poderosa presencia Yo Soy.